Todo lo que no le sirva estamos comprando, señora. Compra plomo, bronce, cobre, aluminio. Cosa de ladera, motor de viejo. ¿Has escuchado este sonido? Seguro sí, ese sonido que aparece cuando menos lo esperas, un sábado en la mañana o en plena clase. En Bogotá, el se compra chatarra no es solo ruido de fondo, es una historia de lo que dejamos atrás, de eso que algunos llaman basura y otros consideran oro y convierten en oportunidad. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con todo eso? ¿Qué tanto de lo que botamos podría tener otra vida? ¿Y a dónde va lo que nadie recoge? Hoy vamos a hablar de residuos, de tecnologías para reciclarlos, de los rellenos sanitarios que crecen sin parar y de las alternativas que tenemos para que esas montañas de basura no sean el final del camino. Para eso hoy nos acompaña Andrea Casta. Andrea es apasionada por los residuos y las ranitas. Es licenciada en Biología, magíster en Gestión de Residuos Sólidos, fundadora de Basero Ambiental y profesional de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Andrea cree que la basura cuenta historias y que cada pieza puede enseñar. Yo soy Ángela. Y yo soy Luisa. Y esto es Del Dicho al Hecho, la ciencia detrás de Bogotá, un podcast de las Olimpiadas STEM 2025. Un espacio donde conectamos saberes populares con ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Donde lo cotidiano se convierte en excusa para pensar, aprender y cuestionar. Vamos del dicho al hecho. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Hoy vamos a hablar, como ya escucharon, de cosas muy variadas. Vamos a hablar de chatarra, de residuos, vamos a hablar de tecnología y de oportunidades también. Así es, Luisa. Muchas gracias a todos y a todas los que están conectados. Como saben, este es nuestro podcast Del Dicho al Hecho, la ciencia detrás de Bogotá. Y aquí estamos tratando de conectar esos saberes populares, esos conocimientos de ciudad. ¿Qué es lo que hay, la ciencia que hay detrás de ella? Qué bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, ya escucharon un poquito de ella. Pero antes de entrar en materia, Andrea, cuéntanos un poquito más de ti y cómo llegaste a interesarte por este tema de la basura. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y bueno, pues creo que todos nos relacionamos con la basura o lo que consideramos basura y para mí siempre doy el ejemplo de salgo de mi casa y encuentro el montón de residuos que toca esquivar porque uno va tarde para el trabajo, para el colegio, donde sea. Y dije como aquí hay que hacer algo, esa es la historia. Desde mi formación como docente dije pues tengo que poder hacer algo y desde hace bastante tiempo, más o menos 15 años, empieza como toda mi relación para transformar eso que consideramos o que hemos normalizado como realidad. No es basura, sino son residuos. Ya hablaremos sobre eso, ¿no? Un poco más. Muy interesante toda esta perspectiva, ¿no? De que no es basura, sino son residuos. Creo que son bastantes cosas las que hay que aprender y desaprender ahí. Pero vamos por el principio. Ahí en la entrada de nuestro podcast podíamos escuchar este icónico audio que nos ha acompañado a muchas y a muchos de nosotros en las mañanas de se compra chatarra, se compra lavadora. Quisiera preguntarte, más allá de este audio que se ha convertido como en un mantra para los bogotanos, ¿qué es la chatarra y por qué se compra? Bueno, chatarra se considera todos estos metales que ya no utilizamos, pero que no los consideramos basura, sino que tienen una oportunidad de volverse a utilizar. De hecho, todos estos metales pues, se pueden reciclar muchísimas veces. ¿Y qué tanto de los residuos generados en la ciudad son chatarra? Porque yo por lo menos cuando estábamos preparándonos para este podcast le comentaba a Luisa que, claro, uno a veces suele confundir las palabras residuo, basura, chatarra. Haznos una explicación así de entrada para que a partir de ahora lo digamos bien durante todo el podcast. Entonces, ¿cuándo hablamos de basura? ¿Cuándo hablamos de residuo? ¿Y qué tanto, cómo son nuestros residuos o nuestras basuras para entender por qué hay tanto ese mercado de la chatarra? ¿Por qué pasa un camión por todas las casas de Bogotá ofreciendo comprar chatarra? Listo. En realidad, digamos que soy de las que considera que la basura no existe, que ha sido una idea creada y justamente como seres humanos permitimos que se genere basura. Todos estos materiales que ya utilizamos y pierde su
uso, el primer uso que creemos que tiene, puede volver a ser utilizado. Entonces, por eso, digamos que el concepto adecuado es denominarlos como residuos, pero claro que va a haber unas excepciones, van a haber algunos residuos que sean de tipo peligroso, que ya no se puedan utilizar, por ejemplo, una jeringa, aunque también digamos que la industria o la ciencia también ha venido desarrollándose para, por ejemplo, los tapabocas que pasamos por esta época, se puedan transformar en materas, en algún tipo de plástico. Entonces, por eso digo, la basura no existe, sino tenemos gran variedad de residuos, hay que identificar el residuo y asimismo saber qué poder hacer con él. Y específicamente con la chatarra, como saber, no, preguntabas, y hay un estimado de alrededor de 100 kilos que se producen, más o menos entre 2 a 5 corresponden a chatarra o a estos metales. A veces los subestimamos y si uno mira alrededor, por ejemplo, dentro de nuestras manos en el celular van a haber metales, entonces sí convivimos con esos elementos casi que a diario. Claro, y me imagino que como estamos conviviendo con estos elementos tienen un valor en el mercado y que, bueno, está bien que no le pongamos valor a absolutamente todo, pero porque te repetimos, un poco volviendo a ese icónico audio, ¿por qué tiene valor la chatarra? Justamente con esa capacidad física y química de los metales que se puede reciclar sin tener un fin, sino muchísimas veces, es que se le da ese valor. Y es donde aparecen nuestros amigos recicladores en esa labor y con ese audio que digamos que siento que también ha ayudado de pronto a generar como un tipo de pedagogía o un acercamiento a la ciudadanía para que entendamos que se le pueden entregar todos esos metales que tenemos en casa acumulados guardando polvo, sino que ellos pues lo pueden volver a circular, volver a convertir en otro material. ¿Cómo entra la tecnología? Aquí hablamos de disciplinas STEM, ¿no? Entonces, parte de las disciplinas STEM es la tecnología, ¿no? ¿Y cómo entra la tecnología a jugar un papel importante en el aprovechamiento de la chatarra y de otros residuos también? Ahora me surge la duda de, ¿será que desde siempre se aprovechaba, había tecnología para aprovechar los metales? No sé si eso lo sabes, pero ¿cómo entra la tecnología a jugar un papel importante en poder transformar esa basura que estamos imaginándonos en un residuo que tenga tal vez una segunda oportunidad? Bueno, me fui como hasta la época donde se elaboraban las espadas, por ejemplo, y todo el hierro, la fundición. Entonces supongo que sí había algo de, pues que guarda esos mismos principios, ¿no? Actualmente esas tecnologías lo que hacen es acumular todo el metal por tipo, sea aluminio, bueno, el acero, el material que sea, se compactan y luego esto pasa a un proceso de fundición. Entonces por eso me fui como a esta época donde se creaban este tipo de armas. Supongo que en estas épocas sí tenían que aprovechar el material bajo ese mismo principio, fundición y volver bajo moldes a crear nuevo material. Digamos que por eso es tan versátil y además que tenemos gran variedad de metales, ¿no? En el planeta Tierra. Eso es... Me imagino que debe haber un desarrollo grande como de las máquinas que nos ayudan a hacer esos procesos de fundición tal vez más eficientes, más controlados, más seguros, ¿no? Tal vez también. Es muy interesante ver cómo la tecnología aplicada a el aprovechamiento de los residuos. Y para otros residuos, Andrea, ¿qué tecnologías tenemos para otro tipo de residuos? Bueno, ahí hay bastantes. Para todo lo que sea tema de plásticos también hay un gran avance. De hecho, hasta ahorita hay algo que se conoce como Precious Plastic, donde puedo tener la máquina incluso en mi casa, en el colegio o en procesos ciudadanos, que es como la conozco realmente, donde puedo transformar las tapas plásticas y puedo elaborar diferentes materiales, sean pines, llaveros, etc. Entonces, sí hay muchos procesos tecnológicos, eso para mencionar solo de plástico, pero si nos vamos a uno muy importante que se va a empezar a mencionar en el país, son las tecnologías de compostaje, que en este caso pues hay varias, se conocen como pilas de volteo con aireación forzada si quiero acelerar el proceso, digestión anaerobia, por ejemplo, o tratamiento mecánico biológico, que es un proceso más grande. Estas diferentes tecnologías va a los tipos de escala
e incluso me falta una que es muy importante que se realiza a nivel comunitario, que es la paca digestora Silva. Entonces, hay muchas formas para poder tratar los residuos orgánicos que generamos y que llegan, digamos, sí, se generan, que son alrededor del 60% más o menos. Digamos que hay, para mencionar, tecnologías de compostaje, bueno, de papel, de cartón, para cada tipo de material hay una, incluso para otros residuos que no se consideran residuos ordinarios, sino residuos especiales como el aceite de cocina, los electrodomésticos, ¿sí? Para cada uno hay una tecnología particular que garantiza que se cierre su ciclo. Uy, qué interesante, se me ocurre que tal vez desde el aula se podría aprovechar, ¿no?, para generar un proyecto ambiental de los PRAES, tener una de estas máquinas que mencionas de Precious Plastics y poder hacer una campaña de recolección y transformación del plástico tal vez en la comunidad educativa. Qué interesante como poder aplicar esto que estamos conversando con Andrea en el aula. Muy interesante, Andrea, porque nos has contado cómo diversas tecnologías se están usando para poder darle una segunda vida, incluso una tercera vida a los residuos o a eso que conocemos como basura. Pero, ¿qué sucede con todos esos residuos que no están siendo pasados por esas tecnologías? ¿A dónde paran? Bueno, acá desafortunadamente es a rellenos sanitarios, a donde llegan. En últimas, podría decir, en algunas zonas del país, a botaderos a cielo abierto. Todavía tenemos gran cantidad de estos sitios, o hay otras que se llaman, que están en esa transición de botadero a tecnificarse un poco, que son las celdas de contingencia, celdas transitorias, pero en últimas hablo de un destino de disposición final, es decir, es lo que hasta el momento se ha contemplado en nuestro esquema de aseo, y pues muchos de esos residuos podrían volver a su ciclo productivo. En realidad están hechos es para que reciban esos materiales pues que ya no tienen un uso adecuado, y en particular estos residuos que les mencionaba de origen hospitalario, que pasan por una desactivación para evitar cualquier riesgo biológico y que van a parar allí, o pasan por decirlo así, por una quema y sus cenizas son las que se entierran. Pero acá sumar pues que en el país tenemos una alerta porque estos rellenos sanitarios están llegando la gran mayoría a su vía útil, o sea, se acaba el sitio donde voy acumulo, y un poco para que entiendan es como cuando se barre y se coloca debajo de la alfombra, entonces voy metiendo allá y se va escondiendo, pero pues sí tiene un impacto fuerte al ambiente. Sí, digamos que eso sería como un pañito de agua tibia para no darle solución, sino para aplazar más bien la búsqueda de una verdadera solución. Y en el caso de Bogotá tenemos el relleno de Doña Juana, ¿no? Pues que es un relleno pues bastante conocido y que sabemos que tiene un montón de conflictos socioambientales alrededor, precisamente por estos problemas que nos comentas. Vemos que el tema de los residuos y la gestión actual que se está dando en la ciudad pues es un problema complejo, ¿no? Hay muchas oportunidades, pero es complejo. Y bueno, los estudiantes de los colegios en Bogotá son muchos conscientes de eso. Entonces, para continuar esta conversación, queremos escuchar algunas de las preguntas que nos mandaron para hacerte, Andrea, con relación a este tema. Escuchemos estas preguntas. Mi pregunta para Andrea es ¿cómo podemos hacer un buen uso de los residuos? ¿Cuál es el desafío más grande que tiene Bogotá con respecto al ambiente y al cambio de los residuos? Preguntas complejas. Sí. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, pero es importante hacer ese cuestionamiento porque justamente usamos algo, como el paquete de papas, lo boto o se me cae al piso y como que no sé a dónde va. Entonces, lo primero es empezar a entender que soy responsable de ese material, de ese paquete que tengo, y eso hace parte de esa gestión integral de los residuos. ¿Cómo yo garantizo que va a llegar a el cierre de ciclo? Entonces, empezar a mirar qué residuo es. Pues si es de pronto, y sigo con el ejemplo del paquete de papas, que es un poco complejo que ahorita se transforme,
pues también replantearme si debo seguir consumiendo eso o prefiero una manzana que se va a compostar y su impacto es menor. Entonces, primero es informarnos, gracias a esa tecnología y al desarrollo pues, de las redes sociales y de la información, del acceso que tenemos a la información, no hay excusa para no buscar y saber a dónde llevar cada tipo de residuo. Digamos que hay bastante información sobre esto y un poco para contar con el tema del relleno sanitario. Hay un hashtag que se ha venido movilizando, que es el Pongamos a Dieta Doña Juana, donde justamente se dan todas las estrategias para hacerme cargo de mis residuos y pues poderlo hacer realidad, ¿no? Que es básicamente eso. Sí, Andrea, yo creo en lo personal que todas las personas tenemos la intención de mejorar cómo, no sé, tratamos, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero tratamos los residuos, transformamos esa imagen de que la basura no existe, pero muchas veces nos falta información. Y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo en este momento, nuestros profes, estudiantes, tienen dificultades con el tema de las canecas. Eso es como lo más cercano que nosotros tenemos al momento de separar y disponer los residuos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pero también, ¿qué podemos hacer mejor con este tema que yo creo que está cercano, ¿no? Las canicas están en nuestros colegios, están en las calles, están en nuestras casas. ¿Cómo es la manera adecuada de utilizar las canecas? Bueno, entonces acá son varias cosas y sí, parte, digamos, fundamental es cómo articulamos o revisar esos documentos PRAE para que sí tengan, digamos, como esa planeación desde allí. Porque una cosa es, bueno, lo que empezarían a hacer los vigías ambientales y el docente, pero es necesario sentarnos con esas directivas para que se articule con las personas de servicios generales y podamos entregar a un reciclador de oficio que va a ser quien cierre como tal el proceso, o para residuos orgánicos también hacer un proyecto que en los colegios se cuenta con mucho espacio para realizar, por ejemplo, una paca o incluso procesos de lombricompost también se puede hacer. Entonces, iniciemos con la bolsa verde o caneca verde, que es importante aquí también replantearnos el uso de las bolsas. Si van a hacer un proceso de compostaje en el colegio, no necesitan invertir o gastar para mí en bolsas porque en últimas se va a convertir en un residuo al contacto con esos líquidos que tienen las cáscaras y demás. Entonces allí iría todo lo que salga del restaurante, cafetería, que sea de origen orgánico, del almuerzo, y acá hay también un tema importante y es que sí hay un desperdicio de alimentos fuerte también en los colegios, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder aprovechar eso bajo diferentes tecnologías de compostaje? Ya hay muchos colegios que están realizando, por ejemplo, Paca y Gestora Silva, entonces es importante que lo puedan revisar y articularlo con procesos de huerta que también se dan en las instituciones educativas. Eso para residuos verdes en la caneca verde. Para todo lo que va a la bolsa blanca o caneca blanca, son todos los residuos aprovechables como que sale del colegio, todas las hojas de trabajos y demás, y funciona mucho ubicar una caja de cartón, perdón, en cada salón para ir apilando las hojas de trabajos que ya no sirven. Esa es como la forma más fácil y garantizar que sí se recojan estos papeles que se conocen como archivo, cartón y que pues se pueda volver a utilizar. De otro residuo que saldría para la bolsa blanca sería las botellas, también se consume bastante. Acá es importante que sean botellas de todo tipo, incluso cuando tenemos, no sé, algún elemento que tenga un residuo, voy a decir como el champú, el jabón, dejarlo tapadito, o sea, usarlo completo, no necesito lavarlo, sino dejarlo tapado para que no me ensucie el resto y vaya a proceso de transformación. Tendríamos pues los metales, si llegan a salir de la institución educativa, cartón, vidrio, en ocasiones que salga. Con respecto al vidrio sería todas las botellas,
Si de pronto se rompe algún vidrio del colegio, acá es importante que sepamos, o igual en las casas, envolverlo en papel periódico, marcarlo, que la gente sepa que es vidrio roto, para evitar también accidentes. Pero acá un mensaje y es para identificar el vidrio que sí se recicla, es el vidrio liso, que no tiene ningún labrado, ninguna, digamos, como protuberancia allí. Digamos que eso es lo que sé, que el vidrio con ese tipo de relieve no puede volver a su ciclo. Wow. Entonces Yo no lo eso es sabía. como un datico ahí adicional. ¿Y qué más? Bueno, con las cajas Tetra Pak, que también salen en los juguitos, acá hay un dilema y nos toca verificar con el reciclador si le sirve o no. La gran mayoría, digamos que se lo lleva y lo aprovecha, pero acá nos toca seguir haciendo como pasos que no nos quitan ni segundos, y es abrirle las orejitas de arriba, de abajo, pues desocupar bien el líquido y hundir el pitillo, que por lo general ya está viniendo en material de cartón. Esos serían los materiales aprovechables, caneca blanca, y la caneca negra, pues ya lo que definitivamente no nos sirve y no podemos hacer nada, que sería todo lo de barrido, el papel sanitario, por ejemplo, y en teoría no debería salir nada más. Me falta el del residuo de paquete de papas, que también sale mucho, que cuando lo toco suena y se conoce como chirrión. Este residuo, afortunadamente en Bogotá, bueno, en grandes partes ya se está aprovechando, y es meterlo, bueno, desocupar, que no tenga boronas, y lo introduzco en una botella que esté limpia para hacer la botellita de plásticos, y que esto también pues está transformando. Y de pronto es un poco más conocida y también ha motivado mucho como a los estudiantes pues hacer este tipo como de compactación de plásticos. Qué interesante, Andrea, pero también qué abrumador, ¿no? Puede parecer que son muchos pasos, que tenemos que tener en cuenta demasiadas cosas, pero la invitación aquí un poco es a que lo empecemos a involucrar en nuestra cotidianidad. En la medida en que lo vayamos haciendo más veces, pues se nos va a hacer más normal hacerlo, hasta que en algún momento ya lo estaremos haciendo inconscientemente. Y qué bonito también lo que nos dices de la importancia de las personas y de la voluntad de las personas. En este caso nos mencionabas el papel que pueden tener los directivos docentes, los rectores, las personas del aseo, pero también el contacto que tenemos que tener con las personas recicladoras, porque finalmente son ellas las que nos ayudan a hacer toda esta transformación y uso apropiado, diría yo, de los residuos. Entonces, no se afanen, un pasito a la vez, y ahí lo vamos aprendiendo poco a poco. Yo creo que nos das muchos trucos muy importantes, como tú dices, para que lo apliquemos desde el colegio, pensar el colegio como un espacio para hacer un superproyecto de gestión de residuos, para poderle sacar al que vende chatarra la chatarra, ¿por qué no? Para hacer esa conexión y esa alineación entre los diferentes eslabones de la cadena que nos permitan pues mandar menos cosas al relleno sanitario, adelgazar esa caneca negra, y un poco retomando el hashtag que tú utilizabas, poner en dieta a Doña Juana. Y ya que estamos hablando de ese hashtag que me parece buenísimo, ¿qué otras herramientas podemos implementar para poner a dieta a Doña Juana? Aquí hablamos de la separación, que vimos que tiene diferentes fases, como hay que pensar muchas cosas, pero tú lo mencionabas, somos responsables de nuestros residuos, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa tareita, eso tampoco es que nos tome tanto tiempo, ¿no? Y aparte de eso, ¿hay algunas otras herramientas que podemos utilizar para poner a dieta a Doña Juana? Bueno, entonces, como lo dices, aparte de la separación, si me voy al inicio, es desde lo que consumo. Entonces, me compro la gaseosa o cargo mi termo, ¿no? Es replantear el consumo, sería lo primero. Y luego de hacer todo este proceso de separación, pues es importante revisar que siempre un residuo se puede convertir en otro. Entonces hablamos de procesos de upcycling, donde empiezo a jugar con lo artístico y poder, no sé, el rollito del papel higiénico ya no va a ser eso, sino va a ser mi portalápices que no tengo, y cómo puedo empezar a simplificarnos también la vida, y no todo tiene que ser compre y compre cosas nuevas que finalmente se convierten en esa basura, en elementos
que no utilizamos. Entonces acá el uso de las famosas R's, pero salirnos de las 3, son muchas más. Lo primero es rechazar, entonces esos materiales que no tienen salida en definitiva, repensar, reflexionar, rediseñar, y acá es importante para todos los estudiantes que están en grado 11, que están pensando qué hacer, y pensemos cómo desde las diferentes profesiones, en especial de diseño, podemos empezar a darle solución a todos estos materiales pues, que se están convirtiendo en un gran problema de salud pública, que es así, que no se conoce como tal y no se le da esa relevancia, pero sí es importante reflexionar, replantearnos todo. Bueno, súper eso que nos dices, porque también desde las Olimpiadas STEM la invitación ha sido a fortalecer también el pensamiento crítico y la toma de decisiones de nuestros estudiantes. Entonces, esto que nos dices es consumo consciente, y precisamente como hay tantas dudas, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de los colegios del distrito tienen algunas preguntitas acerca de otros elementos y de cómo podemos aprovechar para darles un buen aprovechamiento a estos residuos. Así que vamos con algunas preguntas, si te parece, de los estudiantes. ¿Cómo se pueden gestionar los desechos de los animales domésticos? ¿Cómo se manejan las aguas residuales? ¿Qué pasa con el aceite doméstico desechado? Bueno, entonces con respecto a los residuos de animales domésticos, que también sé que ha venido aumentando en la ciudad la presencia de perros o gatos, pues acá hay varias cosas. Una es con el tema de los perros y que está en espacio público, sí es súper importante que si todos observamos qué hace un perro cuando hace sus necesidades, es simplemente con sus patas traseras esconderlo, porque va a ponerle tierra encima y va a seguir el ciclo natural. Entonces acá el llamado de atención es a esos tenedores que ojalá sean responsables y no envolvamos eso en plástico, porque estamos evitando que siga el ciclo. Entonces, eso nos puede traer un par de problemas con personas que viven cerca a parques y dicen, esto está lleno de popo de perro por todos lados. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y que también es otro problema de salud pública, si las heces de perro llegan a transmitir como 2 tipos de bacterias, y de hecho si hay casos reportados de personas que fueron al parque, no se lavaron las manos, me toqué los ojos y una persona llegó a perder un ojo como tal, de la no gestión de eso. Entonces, como que no se ve, o puede que en la casa me dio, no sé, síntomas normales de una infección y no tengo el conocimiento, pero sí fue a través de esa infección, a través de heces de algún animal. Además de lo molesto que es, ¿no? Ir caminando y pisar, que sé que a todos nos ha pasado. Entonces, lo ideal es recogerla. Vamos ahora a hablar de cómo recogerla y no envolverla en plástico, ¿no? Que es a lo que quería mencionar, que hay una forma muy sencilla de hacer una bolsita reutilizando periódicos, revistas y demás, hojas que tenga ahí en la casa, y que tampoco me voy a demorar mucho, para pues también el papel, como es orgánico, va a ayudar o no va a afectar el proceso de descomposición normal. Lo ideal es que este residuo se fuera a un proceso de compostaje, y también ya hay un emprendimiento, una iniciativa que se encarga de hacerlo. Si yo no quiero, hay otros que ofrecen el servicio, o a través de la paca digestora, digamos, que también podría procesarse, o algún tipo de compostaje general. Ese sería como para el tema de los perritos. Y Yo he escuchado sobre las famosas pacas cacas, que me llama mucho la atención. Yo no tengo mascotas, pero es esto que tú estás mencionando, ¿no? Utilizar una paca digestora para transformar popo de perros, básicamente, bueno, y de gatos tal vez, ¿no? Sí, aunque aquí don Guillermo Silva, creador de la paca, no me perdona si no aclaro que no viene creado desde la iniciativa de la paca digestora, él lo ha aclarado mucho, sino que fue como una derivación de personas que dijeron, pues si esto procesa orgánicos, metámosle excrementos, y sí, ha funcionado. De hecho, se hizo un estudio con una universidad de la presencia de bacterias de ese compost resultante final, y el estudio salió bien. Digamos que en algún momento llega a tener salmonela en el proceso, pues que es normal,
y salió, digamos, como óptimo para utilizar en procesos de jardinería, no de huerta, porque pues proviene de heces, ¿no? Pero entonces para que sepan que sí se puede generar. Y para el tema de los gatos, pues ya ahorita también la industria ha generado varias arenas que pues digamos que tienen otros componentes naturales, entonces también podría llevarlo a un proceso de compostaje o digamos pues recomendar un poco las de arena de trigo, de coco, bueno, de otros elementos que además algunas permiten desecharse por el sanitario, que de pronto acaba para hilar un poco con lo que viene la siguiente pregunta. Entonces nos dicen sobre el proceso de aguas residuales, ¿no? Todo lo que sale de nuestras casas pues va a estar dirigido a una planta de tratamiento. En Bogotá tenemos se llama la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, que recoge las aguas que es de la ciudad, de los que estamos ubicados desde la calle 222 hasta la calle 26, más o menos, o sea, eso recorre una pequeña parte de la ciudad, aproximadamente un 30% es donde se hace ese tratamiento. Entonces, para explicarlo de forma simple, pues tenemos como si nos imagináramos un colador grande que va a recoger primero, filtra una gran cantidad de residuos que se va y que no debería, ¿cierto?, que van a llegar por las alcantarillas de las calles normales, ¿cierto? Y el resto va a filtrar pues todos estos sólidos provenientes o estas heces provenientes pues de las diferentes tuberías. Esto hace unos procesos como de decantación, para explicarlo como digo de forma sencilla, donde se empieza a hacer tratamiento también de forma biológica para limpiar las aguas y que cuando se viertan nuevamente a un cuerpo de agua, pues la reducción de contaminantes sea la mayor. Digamos que, y a simple vista, cuando uno hace el proceso, pues puede entrar el agua gris, sale, digamos, de su color transparente o incoloro, y pues también de una calidad adecuada. Pero pues acá hacer como la reflexión también que no se está tratando todo el porcentaje de la ciudad. Claro, nos queda un 70% al final, ¿no? Si dijiste, y entonces ese 70%, ¿qué está pasando en la actualidad? Pues desafortunadamente tiene algunos, en la mayoría de casos, conexiones erradas, se conocen, a los cuerpos de agua. Entonces por eso es que paso por el río Tunjuelo, paso por el río Bogotá y digo huele, ¿cierto? Porque pues está llegando directamente de los sanitarios, imagínense, de una propiedad horizontal a un río, pues la afectación va a ser bastante. Uy, qué difícil, claro. Esto yo creo que es un llamado también a la conciencia, ¿no? Bueno, que y los estudiantes lo están expresando. ¿Qué está pasando con esas aguas residuales? Pues bueno, ahí ya sabemos que tenemos mucha tecnología que ya está desarrollada para tratar en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero que todavía nos falta pues hacer una mejor gestión de ese 70% que nos está faltando, ¿no? Y teníamos la tercera pregunta, que era justamente sobre aceites, y yo aprovecho para comentar que Andrea pues es directora de una organización que se llama Basero Ambiental, que justamente hace aprovechamiento de aceites usados. Entonces cuéntanos también un poco sobre esta organización, qué importancia tiene, digamos, en la gestión de este residuo y para qué se aprovecha o qué se hace. Bueno, justamente conectando con la pregunta anterior de esas conexiones cerradas, fue que dijimos, bueno, aparte de los residuos que me toca saltar y mirar qué se hace, ¿cierto? Están los residuos que se van al agua y que no vemos, y resulta que desde la cocina de mi casa puedo estar virtiendo ese aceite, y si tengo una conexión errada, es decir, lo dirige a un canal que está hecho para recoger agua lluvia y que la ciudad no se inunde, y llega la grasa del aceite como tal, pues va a generar primero taponamiento, y pues cuando llueve fuertemente o llueve normal, porque también creemos que es exagerado, pero resulta que al tener esas obstrucciones en los canales, más basura pues se desborda y tenemos el problema de inundación. Entonces, al ver esto,
Nosotros decidimos crear un programa que se llama Gotas de Aceite por Litros de Agua, que acerque a la ciudadanía, a todos, a qué hacer con este residuo, que también sale bastante. Hemos tratado de rastrear la producción y no ha sido posible, pero sabemos que hay muchas empresas productoras de aceite. En ese proceso también vimos pues, que hay otro problema, y es que el aceite se puede estar reutilizando, y acá es un poco perjudicial este reuso del residuo, porque se blanquea, se vuelve a poner en el mercado y esto se convierte en un problema de salud pública. Entonces acá no nos sirve el reutilizar el aceite, sino reciclarlo. ¿Cómo lo puedo llegar a que el aceite se recicle? Es muy fácil. Vamos a tomar una botella plástica vacía, que tenga tapa, es importante, esperar que ese aceite se enfríe, no importa el origen del aceite, si es girasol, soya, el aceite del atún, de coco, aguacate, todos los que existen. Voy a, con ayuda de un embudo, a verterlo en la botella y a ir guardándolo hasta que se llene. En el programa que mencionaba hacemos recolección a partir de 6 litros en adelante, o tenemos varios puntos en la ciudad y por supuesto en los colegios, articulado con los programas de PRAE, para pues, que se sumen a esta tarea que la subestimamos, pero el aceite sale bastante. De todas las personas que están en nuestro programa, la mitad no hacía nada con él, lo desechaba o lo mandaba en bolsa negra al relleno sanitario, y pues tampoco va a generar, o por el contrario, va a generar un impacto pues allí. Entonces, con el aceite básicamente es eso, guardarlo y llevarlo a un punto cualquiera para pues garantizar que se cierre su ciclo. Bueno, yo creo que esto nos da para hacer otra serie de podcast nuevo, y muy interesante todo lo que nos has contado, Andrea, porque realmente son alternativas innovadoras. Y precisamente hablando de alternativas innovadoras, visitamos unos de nuestros colegios donde los estudiantes nos dieron unas ideas bastante interesantes de cómo aprovechar los residuos, así que escuchémoslos. Si yo compraría chatarra, compraría más que todo latas de esas de cerveza. Bueno, esa lata tiene una parte para abrir, ¿cierto? Bueno, con esa parte me gustaría hacer brackets, ¿sí? Y con la misma lata, pues la fundiría y podría hacer partes pequeñas de los interiores de los electrodomésticos. Además, también podría hacer tornillos. Pues yo no compraría pues chatarra en sí, pero de hecho compraría aceite usado, porque como casi todas las personas utilizan aceite y lo botan, entonces yo lo reciclaría y lo utilizaría en otros bienes comunes para que no le echen a la alcantarilla y no dañen los ríos. Wow, justo uno de los estudiantes hablando del aceite que acabamos de mencionar. Muy, muy interesante pues estas ideas que surgen desde nuestros colegios, desde las voces de nuestros estudiantes, y vemos que esto no es algo ajeno para ellos. Entonces, acá tenemos ideas innovadoras. A mí esta de utilizar las tapitas de las cervezas para hacer brackets, a mí jamás se me hubiese ocurrido, pero precisamente para conectar todo este ingenio y esta innovación, ¿qué papel crees tú que tiene la innovación y la creatividad para convertir esto que ahora vemos como un problema en una oportunidad? Bueno, creo que es fundamental, o sea, necesitamos esa innovación, esas serie como de oportunidades, porque en realidad, lo mencionaba ahorita, esos residuos son oportunidad. Entonces, ¿cómo convertir eso que creo que es problema puede ser mi emprendimiento y poder generar empleo? Pues acá estamos hablando de muchos impactos positivos versus lo que significa ese residuo enterrado por un montón de años, donde lo que genera esa afectación. Entonces es clave todos esos procesos que podamos desarrollar desde la ciencia, poder potenciar las ideas que tengamos, así sea en el aula, que avancen para lograr pues transformación. Buenísimo, porque precisamente para eso está el espacio de las Olimpiadas STEM, para que en trabajo en equipo con profes, directivos docentes, rectores, estudiantes, padres de familia,
se piensen también en soluciones comunitarias y participativas para precisamente transformar esto de un problema a una oportunidad. Y nuevamente vemos cómo la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería pueden ponerse al servicio de resolver estas problemáticas y un poco de ir del dicho al hecho, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, a las y los estudiantes, a las profes, a los profes directivas y todas las familias que nos escuchan. Muchas gracias a ti, Andrea, por acompañarnos hoy, por compartirnos toda esta información y todos estos trucos que esperamos que se pongan en práctica en los colegios, en los hogares, ¿no? Nos vamos con muchísima información, ¿cierto, Dani? Así es, y recuerden que esto es Del dicho al hecho, la ciencia detrás de Bogotá. Nos vemos en otro capítulo. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.